Artis, innovación en cielo falso de PVC, un sistema nuevo, liviano y eficiente en las construcciones modernas, resistente a la humedad, reduce la temperatura, fácil instalación, antiinflamable, material amigable con el medio ambiente y no necesita mantenimiento ni pintura. Cielo falso Artis, ofreciendo los mejores diseños y acabados en PVC. Artis. Feliz tarde de jueves para usted que ya está en nuestra sintonía. Soy Johnny Acerón y vamos a estar en media hora de mucha información de carácter importante para nuestro país, para nuestra sociedad. Ya escuchó usted también nuestros amigos de Artis, una empresa que innova en Latinoamérica con el PVC, cielo falsos y diferentes necesidades. Ellos descubren a ustedes para que puedan visitarlos y le hacen la invitación para que los visite justamente en la quinta Feria China, que se va a realizar a partir del día 23 de noviembre al 26 de este mes. Mañana se inaugura, así que la invitación es para que conozca más de estos productos muy interesantes que le pueden servir para renovar su hogar. Hoy vamos a conversar un poco sobre cómo está el avance durante esos 10 últimos años en nuestro país de la salud mental, muy importante para el desarrollo de una sociedad, de un país, para nuestra convivencia. Y quiero darle la bienvenida a nuestro set a el doctor Iñaki Márquez, quien está acompañándonos y es asesor en salud mental. Muy buenas. También nos acompaña el doctor Ander Retolaza. Ellos son parte de la cooperación del País Vasco en temas de salud mental. Bienvenido, doctor. Muy buenas, mucho gusto de estar aquí. Quiero, primeramente agradecerles nuevamente por estar con nosotros y quiero que iniciemos hablando de cuán importante es la salud mental para una sociedad, para un individuo y que genera esa buena convivencia y ese buen desarrollo en una sociedad, doctor. Hay un lema que utiliza la OMS que da un poco idea de la importancia que tiene la salud mental, que es no hay salud sin salud mental. No podemos nunca obviar, dejar fuera este aspecto de nuestra propia salud. Está en todas partes. Tiene que ver primero con nuestras condiciones de vida, con nuestras condiciones económicas, sociales, de vivienda, con nuestra propia salud física. Las personas que están muy enfermas normalmente tampoco tienen una buena salud mental porque están muy limitadas en su vida y esto las deprime, las pone nerviosas, les genera mucha incertidumbre. Y luego hay un pequeño grupo de personas que tienen trastorno mental grave, que son los locos, los loquitos que conocíamos de toda la vida, que estaban en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Y esto también es muy importante. Algunos de ellos se pueden rehabilitar parcialmente, otros solo un poco, pero con ellos es muy importante el trabajar también porque de muchos de ellos se pueden sacar cosas muy útiles y positivas socialmente y que a ellos también les estimulan y les sirven. Entonces, la salud mental tiene que ver con todo esto, con cosas que nos pasan a todos y con cosas que les pasan a un grupo de pacientes más grave, que es el que históricamente se trató y estaba en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Quiero que para contextualizar también en esta teleaudiencia, doctor Ander, que me comente un poco de cuál ha sido ese proceso, cómo han sido esos procesos de tratar a los pacientes acá en el país con el tema de la salud mental. Sabemos que se atiende en 18 hospitales de nuestro país y que justamente lo que usted decía, nosotros conocemos los muy comunes loquitos, como les decimos, pero también sabemos que causa grandes afectaciones al entorno donde se desarrolla un individuo. Bien, históricamente estaba el Hospital Nacional de Psiquiatría, que por lo menos estaba, porque ha habido países en la región que no tenían esto, ¿no? Lo que pasa es que con la evolución de los años y demás, este tipo de instituciones se quedaban anticuadas. Entonces, desde los años 60 del pasado siglo, en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica y demás, se fueron creando formas de tratar y de avanzar en la medida que avanzó la tecnología, avanzó la ciencia, el uso de fármacos, algunas psicoterapias, para poder tratar a los pacientes en otras condiciones. Claro. Y estos hospitales decayeron en importancia. Claro. Entonces nosotros cuando vinimos aquí estuvimos asesorando a nuestros colegas del MinSal, sobre todo en la manera de cómo llevar las cosas en el hospital psiquiátrico para descentralizar atención. Y en estos años la verdad es que los cambios han sido espectaculares, porque en 9 años se han creado estas 18 unidades que decía usted, hay más de 80 psicólogos y psiquiatras que están en centros fuera en primer nivel de atención, en otros lugares.
y sobre todo, por ejemplo, en el trastorno mental grave que se trataba solo en el Hospital Nacional de Psiquiatría, ahora el 50% se trata en otros lugares, más cerca de su domicilio, más cerca de la familia, sin tener que trasladarse mucho. Y en el otro grupo de trastornos que son más, bueno, menos graves, estamos hablando por ejemplo de la depresión y la ansiedad, prácticamente el 60% que no tenían que estar en el hospital, en un hospital moderno, se han sacado del hospital fuera y se están trabajando ya fuera, ¿no? Y esto son datos muy importantes y muy reveladores de todo lo que se ha podido avanzar en este tiempo, en la línea adecuada, en la línea correcta, ¿no? Claro. Doctor Iñaki, quiero que me comente también un poco de cómo ha avanzado y cómo ha mejorado un marco regulatorio y una política que existe en el tema de salud mental en nuestro país, que es muy importante para nuestra sociedad porque ya decimos causa grandes daños al desarrollo de un individuo. Sí, en primer lugar, igual es oportuno señalar como en 2009 a nosotros se nos invita a hacer una evaluación del estado de salud mental del país. Hacemos un estudio en profundidad y en el año 2011 ya hicimos un recorrido por su país con mucha intensidad, recorriendo los establecimientos que tenían algo que ver con la psiquiatría, con la salud mental. Recorrimos las instalaciones de Soyapango, diversos hospitales, diversos dispositivos extrahospitalarios, SIVASIS, etc. Y no solo de MinSal, también del Seguro Social, otros recursos relacionados con población infanto-juvenil, mujeres, etc. Acudimos a algunas cárceles, es decir, fue una panorámica muy intensa durante 2 semanas con mucho recorrido. A partir de ese momento hicimos una evaluación de su estado de salud en aquellos momentos, y hablo de 2009, 2010, 2011, era una situación bastante precaria, muy precaria incluso, muy ligado a situaciones de otros tiempos, de otras décadas anteriores y en otros países. Eso que se habla mucho de la psiquiatría manicomial. Y nosotros, en su país, querían, con quienes íbamos hablando, una psiquiatría más relacionada con lo comunitario, con los nuevos tiempos. Claro. En esa pelea, en esa nueva situación, decidimos emprender nuevos rumbos. Como decía el doctor, en este tiempo el resultado ha sido espectacular y todavía hay mucho que caminar, pero desde encontrarnos con un hospital nacional psiquiátrico, Soyapango, manicomial, en estos momentos se puede hablar de grandes avances de un hospital psiquiátrico donde sintoniza en muchas situaciones, en muchos programas, con aspectos que en Europa están existiendo como grandes avances. Una unidad de subagudos construida hace 4 años, puesta en marcha, donde ya los pacientes, como ocurría hace 10 años, no están desnudos o semidesnudos por allá por los jardines. Se ha dignificado al paciente psiquiátrico. Eso es un salto cualitativo enorme. La población, los profesionales de Soyapango, pero lo hemos encontrado también en los hospitales nacionales y hospitales de primer nivel, resulta que tienen otro nivel de sintonía con la población psiquiátrica, con la población enferma de salud mental. Insisto, eso no existía ni de lejos hace una década y en estos momentos se puede ir constatando. La población, las familias de enfermos mentales empieza a estar contenta de la atención que reciben, de la dignificación de ese paciente con enfermedad mental, de ese trato digno que se está dando. Eso es otra sintonía totalmente distinta. Claro, ustedes realizan un estudio en el 2009. ¿Cuál fue ese resultado de cómo está la salud mental, así de manera general, en nuestro país, en la población salvadoreña, doctor Ander? Es lo que estaba comentando el doctor Márquez, ¿no? Nos encontramos en una situación que todo estaba centralizado en el hospital, que era una estructura arcaica por la evolución del tiempo. Esto ha pasado en muchos países, en el nuestro también, y que había que conseguir modelizar eso con los estándares de la medicina moderna, como el resto de la medicina. Entonces, de las unidades de subagudos que él hablaba, ¿en qué consiste eso? Pues consiste dentro de toda la estructura del hospital donde hay pacientes que se pueden tirar años, se crea una estructura que tiene una serie de plazas, las que ha dicho él, 14 son, ¿no? Me parece, sí. Para conseguir que pacientes que van mejorando puedan estar ahí un tiempo,
se mejora no solo sus derechos en cuanto a poder recibir un vestido propio y demás cosas, sino que son pacientes que en un proceso de unos meses pueden ser dados de alta. Luego, una vez que esos pacientes salen, se pueden recoger otros pacientes que están en el hospital, volverlos a poner ahí en unas mejores condiciones y van saliendo de alta. Al principio, el problema que han tenido los hospitales psiquiátricos en todo el mundo es que los pacientes se quedaban ahí depositados y ya. Estuvimos también, esa fue una de las asesorías que hicimos, recomendando que se externalizaran todo este tipo de cursos. Por eso he hablado que un 50% de lo que entonces se hacía en Soyapango se hace ahora fuera. En los casos se ha acercado aún más la salud mental a la población. Estuvimos también en el Hospital de Santana y gracias a la colaboración y el dinero que en esa época pudo poner la cooperación vasca, conseguimos hacer una cosa que se llama un centro de día. Un centro de día es un lugar que puede estar dentro del hospital, a veces también está fuera, donde no tiene asignadas camas, pero tiene asignadas plazas donde unas 15 personas a lo largo de una serie de meses hacen trabajos de rehabilitación para mejorar sus relaciones sociales, para mejorar sus relaciones familiares, están ahí un tiempo y también pueden ser dados de alta. Pretendimos luego, una de las recomendaciones también que hicimos era crear este tipo de estructuras para niños, por ejemplo, ¿no? Para que a partir de lo que ocurre en el Hospital Bloom y en otros lugares puedan ellos también ser tratados de una manera que podamos dignificar todo eso, porque el tema de la psiquiatría infantil es importante. Por desgracia recomendamos hacer hospitales de día para niños, pero ya no hubo dinero para poder seguir y es una de las recomendaciones que tenemos pendientes para seguir. Claro, vamos a irnos a nuestra primera pausa, pero al regresar también quiero preguntarle a nuestros expertos en dónde radica más el padecimiento de esta enfermedad de salud mental en nuestro país, hombres, mujeres o juventud, quienes nos vemos más afectados. Justamente ellos nos van a comentar al regresar de la pausa. Estamos de regreso para continuar abordando nuestra temática de este día jueves. Y justamente tenemos a unos expertos del País Vasco quienes han cooperado con nuestro país con temas de salud mental. Pero antes también es importante que usted, si está en periodo de embarazo, pueda realizarse todos los chequeos necesarios para que su bebé nazca sin ningún padecimiento. Si ha tenido Zika, es muy importante que usted se tome los controles. Recuerde que el Zika es transmisible a través de la picada de un zancudo, a través de relaciones sexuales, y si usted está en ese periodo de gestación puede usar los productos de Pasmo, repelentes para los mosquitos, y justamente lo más importante es cuidar de la salud de su bebé para que tengamos un bebé sano, una mamá sana de Pasmo. Le preguntaba, doctor Iñaki, ¿cómo afecta la salud mental, a qué sector de la población acá en nuestro país, justamente para hablar de ello, está siendo, padece más de enfermedades mentales? Bueno, en su país ocurre como en todo el mundo o casi todo el mundo. La enfermedad mental es un fenómeno transversal, puede afectar a cualquier sector de población, hombres, mujeres, jóvenes, niños o mayores. Sí es cierto que hay algunas enfermedades más prevalentes que se dan más en unos sectores de población que otros. Mujeres respecto a hombres en depresión, 2 a 1, por ejemplo. Los llamados trastornos de comportamiento o los llamados TDAHs, por déficit de atención e hiperactividad, se dan más en niños. Trastornos de alimentación tienden a darse un poco más en mujeres. A pesar de que hay muchas enfermedades, y esto no se nos tiene que olvidar, que están sobredimensionadas. De alguna manera, el empuje de algunos sectores de la industria farmacéutica lo ha favorecido. Forma parte del negocio, forma parte del mercado. Me pregunté acá, doctor, y lo interrumpo en redes sociales, sobre si el tema de las nuevas tecnologías, si las rutinas de nuestro diario hacer influyen también en una especie de afectación mental a una persona. Sí. Empieza a ser un problema más que notorio. Yo no me atrevo a utilizar el término dependencia al teléfono o a cualquier otro instrumento que use Internet. Pero sí hay situaciones que se están problematizando. Si yo soy un niño que no como, lloro intensamente y solo me callo si me ponen el teléfono delante del plato... Claro. Esa es una afectación clara. Y eso ocurre con muchos padres que utilizan ese instrumento. Ahí empieza a haber
un problema en lo comportamental. Si yo soy un adolescente que invierto 5, 6, 8 horas o más con el teléfono para estar mandando mensajes a mi círculo social, a mis amistades, ahí empieza a haber un problema. O sea, yo me relaciono con esa máquina, pero no me comunico, claro. no me intercomunico. ¿Qué sucede o qué pasa con los padres? Por ejemplo, ya usted lo mencionaba, que van incluso hasta comprarle el aparato tecnológico al chiquitín para que pueda estar tranquilo. Para que se calle. Para que se calle, para que pueda dejarlos, como decimos, en paz y que toda una tarde, toda una mañana, el niño pueda estar aislado. Pero eso es una trampa. Es decir, al niño son funcionamientos de acondicionamiento o reacondicionamiento de conductas. Se le calla, en la generación anterior igual se le callaba con una bronca o una bofetada, y ahora se le calla con ese instrumento. Bueno, habrá que buscar otro tipo de mecanismos. Y dices, no, ahora toca almorzar y almuerzas. Claro, porque es sin hacer uso del aparato tecnológico. Claro, es lo que corresponde. Ya veremos si toca premiar o no, en tanto que su conducta es muy adecuada. Claro. Es decir, si usted, mi niño de 5 años, come adecuadamente, luego igual le premio. Y le premio con un juego o con un tiempo disponible para que esté Pero más no para poderlo silenciar, para poderlo tranquilizar. Eso es, que no sea para callarle mediante ese instrumento. Claro. Hay mucha trampa en la cual los padres hemos ido cayendo. Claro. Y eso es un problema... Y que son perjudiciales para la salud. Claro, a medio plazo eso es un problema serio. Doctor Retolaza, y le voy a dar el espacio también, pero quiero que me indique para que también la gente pueda entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de una enfermedad mental o crisis de salud mental. Pero también tiene el espacio para lo que me quería decir. Bien, lo que yo le quería decir, luego hablamos de eso, es que en la generación anterior se utilizaba la televisión y se hacía la misma crítica en este sentido, ¿no? Y al final el problema está en los medios, pero también sobre todo en las personas, cómo utilizamos los medios. Porque está en las actitudes de los padres, que en vez de estar con los niños les ponen la tele o les ponen el móvil. Claro, yo quería añadir un aspecto a esto, esto tiene otro filo, y es que las nuevas tecnologías también nos valen para ayudar a la gente. Tienen esta parte negativa, pero tienen aspectos positivos que se pueden incorporar al tratamiento y se pueden incorporar al trabajo. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando algunas tecnologías en Europa para hacer psicoterapia por Internet, porque a veces el psicólogo está muy lejos. Claro, y eso acorta las distancias. Acorta las distancias. Y las nuevas tecnologías también pueden ayudar a hacer un trabajo terapéutico con este estilo. Se pueden incorporar programas que el paciente puede utilizar en su casa y luego ser supervisado con el psiquiatra, con el psicólogo. También ayuda. Eso sí sería, y es muy fundamental, el control. Positivo, ¿no? Y ahora vamos con su pregunta, ¿qué era? La pregunta era, doctor, ¿a qué nos referimos nosotros para entender mejor cuando hablamos de que estamos padeciendo de salud mental? ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar de esos resultados y ese cambio de nuestro diario hacer cuando estamos siendo afectados por algún tipo de problemas que surge y se genera, pues... Uno de los problemas que tiene esta especialidad nuestra, este campo, es que la línea de separación entre lo que es normal o lo que es patológico no es una raya, sino que es una banda un poco ancha y a veces es difusa de entender. Esto pasa también en otras enfermedades, en otras patologías, ¿no? Entonces, eso implica que hay que establecer toda una serie de criterios para ver cuándo lo que tiene la persona es un trastorno instaurado y no un problema de la vida. Claro. Por ejemplo, no se puede confundir la tristeza, que es un sentimiento natural que todos podemos tener, o el estrés, que es la tensión psíquica motivada por el trabajo, las preocupaciones, la falta de dinero, los problemas familiares, con un trastorno mental. Aunque a veces, si estas situaciones son muy sostenidas, duran mucho tiempo, sí pueden acabar en un trastorno mental. Los trastornos mentales, normalmente la afectación de las personas ya es más seria, están mucho más impedidos de esa tristeza, por ejemplo, no es que dure unos días, tiene que durar varias semanas, es mucho más intensa, las personas no pueden disfrutar con las cosas que normalmente disfrutan y sobre todo se ven incapacitadas para hacer su vida. No puedo trabajar como lo hacía, tengo que coger una baja, no puedo atender a mis niños, me tengo que meter en la cama porque no me encuentro capaz de nada. Entonces, cuando ya la vida personal está afectada es cuando podemos hablar de un trastorno más importante. Claro. Y luego hay trastornos más graves, como son la esquizofrenia, la psicosis, estas cosas que históricamente han estado en los hospitales psiquiátricos, que son ya trastornos mentales que incapacitan mucho a las personas, y que probablemente también tengan una base genética importante, pero que según en qué ambientes sociales se favorece más o menos el que aparezcan, es más fácil tratarlas o más difícil tratarlas. En ambientes sociales deteriorados
también influyen en cómo evoluciona la genética de las personas en estas cosas. Claro, muy importante. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa y al regresar vamos a consultarles también a nuestros invitados de cómo ha sido ese proceso de acercamiento y cómo también ha contribuido el llevar a las comunidades la salud mental en nuestro país, que es muy fundamental. Pero también recuerde, hablábamos que el Zika puede afectar a una mujer embarazada, pero también usted debe de garantizar en su hogar eliminar todo tipo de objetos que puedan retener agua, todos los recipientes que puedan generarnos ahí esa retención de agua para evitar que se propague el dengue a través del mosquito transmisor. Esta invitación nos la hace el Ministerio de Salud. Retomamos nuestra conversación del día de hoy acá en La Jugada para continuar abordando el tema de la salud mental y los avances que han habido durante estos últimos 10 años. Quiero preguntarle, doctor Iñaki, de cómo es de beneficioso para la población acercar a las comunidades un tema y una atención muy importante como es la salud mental. Sí, creo que la población, las comunidades lo está viviendo francamente bien, los cambios. Hoy hablábamos, por ejemplo, con un amplio grupo de 40 enfermeras de salud mental. El cambio que en lo que corresponde a esa profesión se viene dando en el ámbito hospitalario de sus diferentes hospitales, donde ya tienen salud mental y hace 10 años no existía, por cierto, y también en el ámbito comunitario, claro, con nuevos programas dirigidos a la cuestión muy problemática de la violencia, a la cuestión de adicciones, a las cuestiones en torno al parto, a los partos dificultosos en la mujer o a la población infanto-juvenil. Se están dando saltos adelante, pero igualmente el haber descentralizado la situación respecto al Hospital Nacional de Soyapango, el salto cualitativo ha sido enorme. Se está viviendo esa cercanía, el que de pronto pacientes, como decía anteriormente el doctor, que históricamente hubieran seguido allí décadas y décadas hasta fallecer, de pronto vuelven a las comunidades. Y se reinsertan a sus... Y se reinsertan o hacen vida más normalizada en su familia, con su vecindario, se relacionan socialmente con su gente de toda la vida. Y esto ha servido, eso es otro mundo para esas personas. Claro, y esto ha servido, doctor, para quitar también ese miedo, ese temor a consultar si yo estoy padeciendo de salud mental. Ese temor está muy vinculado con lo que se llama el estigma. Ese temor hacia la enfermedad mental y hacia el enfermo mental, vivido en otra época como un elemento peligroso, quizá violento, que genera dificultades. Claro. De pronto se empieza a ver que no, que es personas que por supuesto han podido tener un dolor intenso, que lo han pasado francamente mal, pero que empiezan a hacer vida más normalizada, con muchas dificultades, posiblemente teniendo que estar medicalizados, posiblemente con revisiones periódicas desde los equipos de salud mental, pero, insisto, viviendo en familia y viviendo en su comunidad. Y eso es otro estilo de vida antagónico. Estaba volviéndolo a llevar a donde se había fugado, digamos, por estar padeciendo una enfermedad mental. Y no olvidemos que los programas, todavía con dificultades, los programas de nuevos tipos, con mujeres embarazadas, con población que teme la violencia, con infanto-juvenil, con población mayor, de edades avanzadas, con poblaciones anteriormente de trastorno mental grave, con mujeres deprimidas, con mujeres que han vivido la violencia de modo cercano. O sea, hay muchos sectores de población, en otro tiempo muy vinculado para muy mal con la psiquiatría, que empiezan a hacer otra vida. Insisto, todavía son procesos lentos, pero el cambio cualitativo y cuantitativo, poco a poco, claro, está siendo más que notorio. Brevemente, doctor, quiero preguntarle, doctor Ander, porque es importante darle continuidad a estas acciones de fomentar la salud mental en nuestro país. Bien, hay una cosa importante. Tienen ustedes desde el año pasado una ley de salud mental y eso es normativo. Puede haber cambios ministeriales, puede haber cosas, pero eso obliga a mantener unos mínimos, una línea de continuidad. Eso es muy importante en los países, que aunque cambien los gobiernos, este tipo de cosas puedan seguir porque benefician a todos, ¿no? Y
Y yo creo que eso es un aspecto que hay que resaltar. Luego, en general, lo que hemos visto en estos años es que la sensibilidad de los profesionales del sistema de salud, médicos, enfermeras, los psiquiatras que hemos conocido, los psicólogos, ha sido amplia. Al principio hay ciertas resistencias a estas cosas, pues porque son maneras nuevas de trabajar, da un poco de reparo a las propias familias, a las propias comunidades y a los propios profesionales. Pero claro, cuando se va viendo que las cosas pueden avanzar y se pierde el miedo, luego lo que ocurre es que hay una conciencia muy fuerte de que hay que hacer las cosas de otra manera. La gente cambia mucho y estamos convencidos, porque lo estamos viendo todos los días a lo largo de estos años que hemos venido y en esta última visita, que los profesionales están muy comprometidos con eso. Eso es un valor muy fuerte que hay que defender, hay que ayudar a esos profesionales a que estén bien pagados, a que sean suficientes, a que tengan suficientes medios y recursos para seguir esa tarea, ¿no? Pero teniendo un buen equipo trabajando en la base, teniendo una buena ley, una buena normatividad que haga funcionar las cosas, lo siguiente que hace falta es lo que no hay en ningún sitio, que es un poco de plata y de dinero para poder invertir también en esto, ¿no? Porque los países siempre tienen muchas necesidades y luego el dinero nunca llega, pero hace falta siempre un poco más para este campo. Quiero agradecerles, el tiempo se nos queda muy corto para abordar este tema que es muy importante. Quiero agradecerle, doctor Ander, doctor Iñaki, también al País Vasco por esa contribución que hace con nuestro país de fomentar y justamente de pues darle ese tratamiento a nuestra población a través de la salud mental. Gracias. Nosotros venimos muy encantados porque aprendemos mucho viniendo aquí. Vamos a seguir viniendo a este país. Y las puertas del canal y del país están totalmente abiertas para esas contribuciones que son muy importantes. Vale, muchas gracias. Queremos también informarle que el Ministerio de Salud ha reducido la desnutrición y por supuesto la mortalidad infantil. Gracias a la ampliación de la cobertura de salud en nuestro país, eso es muy importante de que podamos conocerlo nosotros, que se ha bajado esa mortalidad de mujeres y por supuesto la mortalidad en niños y niñas acá en el país. Nos vamos, regresamos el día de mañana, recuerde, descanse, somos su entrevista informativa en La Jugada.